Bien, adelante. Muy buenos días a quienes nos están escuchando esta mañana. Quisiera darle un agradecimiento al Centro Comunitario Colibrí por hacer posible esta charla. Esta mañana nos acompaña la maestra Paola Rodríguez Román, quien nos va a dar una conferencia acerca de los tipos de violencia, qué hacer y cómo detectarlos. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar la invitación para colaborar con esta información que es de suma importancia para toda nuestra comunidad estudiantil, así como docente y otras personas que nos estén viendo en esta mañana. Muchas gracias, gracias y adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarles pues para este tema. Vamos a estar desarrollando puntos clave y pues si surge alguna duda, algún comentario, participación, pues también vamos a poder estar brindando atención al respecto. Pues si me indican que puedo iniciar para compartir la pantalla. Adelante, puede compartir. Muy bien. Ok. ¿Se ve de manera correcta la presentación? Sí se ve. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Bueno, mi nombre es Paola Rodríguez, yo me encuentro en Hermosillo, Sonora, y formo parte de un grupo de especialistas y de profesionales que nos encontramos en un trabajo realizado tanto presencial como virtual, donde abordamos temas de prevención y de atención llamados psicobienestar y sexualidad integral. Entonces, como parte de las funciones que realizamos son pues las conferencias, las capacitaciones en este tema que es tan importante como es las violencias, cómo identificarlas, qué hacer y cómo poder manejar estos diferentes casos que se pueden presentar. Vamos a iniciar con el tema. Primero partimos sobre la definición general del concepto de violencia. Vamos a desglosar los tipos, pero va a ser importante que podamos conocer cómo está conformada y de qué se trata esa temática. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que es el uso intencional de la fuerza física o la amenaza contra uno mismo o una misma, contra otra persona o un grupo o una comunidad con características específicas por las cuales se les pueden vulnerar sus derechos. Esta violencia tiene como consecuencia o es muy probable que cree daños, traumas, algún asunto psicológico que se desencadene, problemas en el desarrollo de la persona, problemas en el entorno social o en algunos casos pues también la muerte. ¿Cuáles son algunas de las características de las violencias que los vamos a estar comentando más adelante? Es el ejercicio de poder, toda esta ventaja que la persona decide tomar, la alevosía, a partir de considerar la persona que se encuentra alguien en alguna situación vulnerable. O sea, es decir, usar esa vulnerabilidad o esa situación desfavorable de la persona, como puede ser la fuerza física, el tema de alguna vulnerabilidad psicológica en el ámbito económico o cultural para dañar a la otra persona. Se busca lograr el sometimiento o la sumisión de los demás, ¿no? De quienes queremos ejercer la violencia y se busca realizar acciones en contra de la voluntad y del deseo de la víctima. Entonces, la persona víctima es a quien se le inflige la violencia. Y estas acciones tienen afectaciones en corto plazo, en mediano y en largo plazo. Por eso hablábamos también, no nada más es un daño físico cuando se involucra el contacto físico, sino también la parte de, psicológica y a veces hay afectaciones en el entorno laboral, en el entorno familiar, y eso ya lleva plazos más largos. A continuación vamos a presentar algunos
definiciones de los tipos de violencia basándome en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, que tiene su última reforma en septiembre de 2020. Aquí quiero hacer un paréntesis. Todos los tipos de violencia que se van a mencionar a continuación, que están basados en este documento, hacen referencia de la violencia ejercida, como se menciona, hacia las mujeres. Existen violencias específicas para mujeres o personas gestantes, por ejemplo. Existen otro tipo de violencias que son específicas a la comunidad LGBTIQPA+, por ejemplo. Existen ciertas modalidades que tienen que ver con características por las cuales algunas poblaciones o personas son señaladas. No porque tú tengas una forma de vida o no por tu ser quien eres, significa que vas a merecer o estar en mayor riesgo si tú vives con libertad, por ejemplo, sino que existe una parte de la población que va a considerar que te encuentras en vulnerabilidad, que te estás exponiendo o que estás dañando las costumbres o es el deber ser. Pero no quiere decir que ninguna persona que sea libre, que tome decisiones para su bienestar, siempre y cuando no dañemos a nadie, no nos involucremos para generar alguna afectación, entonces oficialmente no tenemos por qué recibir ningún tipo de violencia. ¿Por qué se crea esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en los estados de nuestro país? Porque la estadística indica que las mujeres en las diferentes roles o en los diferentes ámbitos de vida en los que se desempeñan encuentran más dificultades para decidir, desarrollarse, menos oportunidades. Entonces, en este caso, la estadística también indica que la mayor parte de las personas afectadas con múltiples tipos de violencias son las mujeres. Entonces, por eso se crean todos estos mecanismos. Por ejemplo, el Instituto de las Mujeres, el Instituto Nacional, los institutos estatales y municipales, es por la demanda de servicios que se requieren especializados, por las exigencias que el número de casos requiere y no es un logro en cuanto a, qué bueno que tenemos los institutos de las mujeres porque no están de más, porque por si se ofrece. Lo ideal y lo esperado sería que no se ofreciera y que no necesitáramos esos servicios especializados de atención de violencia. Por ejemplo, en todos los estados de la República existen refugios para poder mantener resguardada a la persona en una ubicación secreta, a la persona que está en riesgo su vida y la de su familia, donde esos refugios aceptan a mujeres y a infancias o a adolescentes que son familiares de estas víctimas. Entonces, esto se crea por la justo exigencia y la necesidad de salvaguardar la vida y la integridad de los casos donde hay mujeres que están siendo perseguidas o amenazadas de muerte, ¿no? Si no vuelven con una pareja, si no siguen todas las indicaciones que les están exigiendo. Entonces, por eso se realiza esta clasificación y este documento de ley. En el caso de los varones, las muertes, la mayoría de los casos en los hombres sí se deben a relacionados a actos violentos, pero que tienen que ver con algunas riñas, con factores ilícitos, por ejemplo, con situaciones de homicidios, pero que no tienen que ver con razón de género. Entonces, claro que existirán algunos casos también de hombres que tienen violencia institucional en una escuela, en una relación de pareja, en la familia, pero los casos de hombres que han tenido situaciones de violencia en sus vidas suelen ser en ciertos momentos de su vida, como en la infancia, en la adolescencia o algunas personas que por características específicas que vivieron en sus entornos, pues no está esto tan visibilizado
no hay tantas cifras, por ejemplo, también al respecto. También sufren de violencias sexuales. En este caso, la forma en la que a nivel mundial y en nuestro país se ha abordado tiene que ver por las situaciones que lastimosamente han vulnerado a las mujeres en diversos ámbitos. Entonces, nos vamos a pegar a esta parte de la clasificación de los tipos de violencias, pero en general, bastantes personas podemos estar expuestas a algunas de ellas. Comenzando por la violencia psicológica. Es un acto u omisión que daña la estabilidad mental de la persona. Algunos ejemplos puede ser la celotipia, las humillaciones, mostrar indiferencia, rechazo, amenazas, todo lo que implique el afectar las emociones de la persona, la estabilidad en su vida. Y esto puede conllevar a depresión, aislamiento, a que la persona sea insegura y que su autoestima sea baja. Y el principal factor por el cual una persona lleva a la vulnerabilidad a alguien es buscar aislar a esa persona. O sea, esto es muy común cuando existen violencia en las familias, en las parejas, cuando está sucediendo algo en una empresa, por ejemplo. Se busca el hermetismo, se busca es que tú estás mal, es que no le vayas a contar a nadie, vas a quedar en ridículo, no te van a creer, no tienes una marca, una huella así como tal, no tienes pruebas, no tienes apoyo o todo te puede salir mal, o amenazar si mencionamos algo con que las cosas van a salir aún peor. La violencia física es cualquier acto que crea, que inflige un daño no accidental. En ocasiones decimos, es que la persona perdió el control, es que no supo lo que hizo. Tú puedes estar en una situación donde consideres que estás perdiendo el control, pero ya para llegar a golpear o aventar algo o infligir un daño, existe una responsabilidad legal, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, es que sin querer, pues atropellé a alguien así de la nada. Si la situación, todo se investiga y se obtiene la información y no es la misma ir en un bulevar con unas ciertas características de carros, de personas, de asunto accidental, donde también tendrías cierta responsabilidad acorde a si ibas o no a exceso de velocidad, si había o no un paso peatonal, también la persona, pues si a lo mejor se atravesó de alguna forma, etcétera. Entonces, ahí ya se busca un... Ah, ok, están preguntando qué es la celotipia. En un momento les menciono. En este caso, es importante también mencionar que tanto la amenaza de la violencia física, es decir, te voy a hacer un daño o te estás buscando que te haga un daño, o el hacer o el llevar a cabo el golpe, aunque sea leve, o el golpe fuerte, o los golpes fuertes y decir, es que tú me hiciste enojar, es que yo me salí de control por tu culpa, ya sabes cómo soy o yo no soy malo, no soy mala persona, pero a veces no actúo bien, etcétera. O sea, eso totalmente es un delito. La pregunta que nos hacen sobre la celotipia es una problemática psicológica que tiene que ver con celos. No quiere decir que todas las personas que sean celosas en un nivel que no es saludable tengan como tal un trastorno psicológico, pero sí parte del manejo psicológico y emocional de una persona celosa puede incluir que bastantes tipos de comportamientos y de forma de pensar y de actuar basándose en los celos. Por ejemplo, existen personas celosas que buscan controlar y que la persona, que la pareja les esté constantemente demostrando que es digna de confianza. O sea, es decir, me tienes que compartir tu ubicación en tiempo real,
tienes que decirme y mandarme evidencia del lugar en el que estás, de las personas con las que estás, que realmente estás con quienes dijiste que vas a reunirte. Hay personas que su pareja les revisa partes de su cuerpo o qué ropa interior traen, si van a salir, o sea, ya todo este tema del control y de la inseguridad llevado a comportamientos que no son sanos y que podrían encasillarse en celotipia, a eso se refiere. O sea, esta cuestión de los celos llevados a un asunto que ya no es sano y que ya se convierte en un patrón de comportamientos donde la persona tiene oficialmente un problema psicológico que tiene que abordar. Porque los celos existen, gran parte de las personas los puede sentir, pero eso no tiene que ver con uno o con una, no tiene que ver con que la persona me demuestra o no la confianza, en que la persona se deja o no controlar. Hay quien dice, dame la clave de tu teléfono, porque quien nada debe, nada teme. O si no estás haciendo nada malo, entonces no vas a tener nada que esconder. Pero tenemos cosas privadas con nuestra familia, con nuestras amistades, cosas muy sensibles que pueden tomarse de muchas formas. Además, eso es una invasión, ¿no?, a nuestra privacidad. Entonces, cualquier otra duda me pueden comentar en cualquier momento. Continuamos. Entonces, el siguiente tipo de violencia tiene que ver con la patrimonial. En este caso, en este tipo, son actos o omisiones que afectan el desarrollo de las víctimas. Por ejemplo, la violencia patrimonial es robar, destruir, retener objetos porque me molesté, porque te portaste mal, porque yo te compré esto o yo te ayudé a elegir algo o yo te lo regalé o me desquito con los con objetos, por ejemplo. Entonces, o le hago un daño así tal cual a tu vivienda, o sea, estoy utilizando esto en tu entorno para poder lastimarte, ¿no? Y para poder evitar que tú estés desarrollándote, que tú tengas problemas en tu economía, en toda esta parte como de desquitarse. La violencia económica, cuando dos personas en alguna parte o un entorno familiar también aplica, tienen cierto involucramiento en decisiones o en temas de dinero, aquí es cuando la persona busca afectar la economía o el tema de dinero de la víctima, poniéndole limitaciones, queriendo controlar el ingreso, o sea, si obtiene algún sueldo, una beca, un dinero de apoyo, etcétera. Y en este caso, también en los centros laborales, o sea, en los trabajos donde cuando se dan sueldos por debajo de la ley o que no se les da o se les descuentan cosas de manera injusta, etcétera. Pero en el caso de las familias y de las parejas, en ocasiones te piden tu tarjeta o te dicen yo voy a manejar todo el dinero, o cuando una persona se dedica al hogar, por ejemplo, que no está de manera temporal o indefinida teniendo un sueldo, por lo tanto, depende de la manutención de la persona proveedora, que no tenga un uso de dinero para sus cosas personales, por ejemplo, productos de higiene, ya sea para la menstruación, cuestiones tan básicas donde tendrían que estar incluidas en las compras del supermercado. O sea, no nada más vamos a comprar comida, sino también tenemos que comprar otros productos y en ocasiones también ropa, calzado o algunas otras cuestiones o salidas, por ejemplo, y en ocasiones personas que se dedican al hogar y quieren salir, quieren tener alguna actividad, pues, de diversión, también son cuestionadas como, bueno, es que sale muy caro y pues tú ni dinero ganas, no piensas en eso, etcétera. Cuando algunas de esas personas si quisieran y dijeran, bueno, yo también quisiera trabajar o quiero también aportar de otra forma, que el trabajo del hogar es una aportación no remunerada, pero tiene un valor económico. Si nosotras y nosotros contratáramos a un servicio, a una persona para que cocinara o para que limpiara nuestra casa,
o para un raite. Para todo podemos encontrar un servicio o alguien dedicado o dedicado a esas actividades donde nos van a cobrar por hora o por turno, etcétera. Entonces, la crianza de las hijas y de los hijos también tiene un precio no establecido, pero sí es una aportación no remunerada, se le llama. En el asunto de la violencia económica, pues también el mencionar pues no debes de usar tu dinero de esa forma, no debes de comprarte cosas o tienes que gastarlo de tal u otra forma. En ocasiones, las parejas también pueden retener dinero o pedir dinero prestado y no pagarlo. O decir, pues es que es tu obligación, ¿no? Entonces, de una manera en la que pues está teniendo una amenaza o me voy a molestar si no lo haces. La violencia sexual son los actos que degradan o dañan el cuerpo y la sexualidad de la víctima, o sea, todo el entorno relacionado a la sexualidad, porque aquí también puede haber algunas amenazas y por tanto, pues afectan la libertad, la dignidad y la integridad física. En este caso puede ser exhibir el cuerpo de la persona en sitios privados o en internet o públicos. Ahorita también vamos a hablar de la violencia digital, donde hay violencia digital de índole sexual, ¿no? Entonces también entra en esta clasificación, pero también se le suma el entorno digital. Y es el abuso de poder sobre las mujeres para cosificarlas, o sea, para verlas como objetos. Y sobre todo en las relaciones de pareja, se piensa que tenemos obligaciones como tal, o sea, que como persona en una relación tenemos que cumplir, ¿no? O sea, necesitamos, si la persona nos pide pruebas de fidelidad o de que por este tema de los celos que mencionábamos, que tenemos que dar toda la información, que es nuestra responsabilidad si la pareja siente inseguridades o tiene alguna situación problemática, que tenemos que estar para la persona y priorizar al otro o a la otra, que tenemos que estar disponibles en tiempo, económicamente y físicamente, o sea, en el ámbito sexual. Cuando dos personas tienen una actividad sexual o llevan a cabo una práctica sexual, la base de todo es el consentimiento. O sea, todas las partes involucradas deben de querer involucrarse, estar de acuerdo en las actividades que se están llevando a cabo. Tienes que poder aclarar y confirmar con tu pareja en qué está de acuerdo, qué le gusta, qué no le gusta. Y es más, aunque yo estaba de acuerdo en algo y ya estemos en esa actividad sexual, siempre las personas podemos cambiar de opinión o decir que queremos dejar de realizar alguna práctica en caso de que no nos esté agradando o que no resultara como pensábamos. Una actividad sexual no tiene que ser dolorosa, no tiene que haber una humillación, un asunto que nos dañe física ni psicológicamente. Entonces, ¿qué sucede? Algunas personas exigen frecuencia, o sea, tenemos que tener una actividad sexual tantas veces en un día, en una semana, eso es lo común. O yo tengo muchas ganas, o yo siempre quiero, y si no es contigo, pues con quién más, ¿no? O para qué, entonces, ¿para qué estás conmigo? No me estás haciendo perder el tiempo, no me amas, no me deseas, tienes problemas psicológicos porque no quieres, porque no te nace complacerme, o todavía a lo mejor no tiene que ver con la frecuencia, pero sí con tú tienes que cumplir todos mis deseos, todas mis fantasías, y me tienes que compartir, aquí entrando también en lo digital, me tienes que compartir fotos posando o semidesnuda o en desnudez, porque tienes que mantenerme interesado, por ejemplo, o traigo ganas o quiero verte y yo te voy a tomar las fotos, por ejemplo, o te grabo sin tu consentimiento en un tema sexual, o te exijo que accedas o por las malas, digamos, también a la grabación, etcétera. Entonces, en este ámbito hay un daño físico en el sexual y psicológico. Entonces, estos daños en el ámbito de la sexualidad son fuertes
y pues tienen que ser atendidos porque, o sea, tal cual no es nada más un tipo de violencia, o sea, todas las violencias en general van a incluir como base la violencia psicológica. Y en el caso de la sexual, es una combinación muy extrema, ¿no? De violencia física, psicológica y en este ámbito. Todas requieren una intervención. Si estamos detectando que alguien está pasando por alguna situación problemática en su familia, con una pareja, en su trabajo, en la escuela, etcétera, vamos a ver ciertas señales, ahorita las comentaremos, pero sí es importante que todas las violencias se atiendan y sobre todo las violencias sexuales suelen tener algunas secuelas ya en el desarrollo o cuando se sale de esa situación, de esa violencia, para poder superar y para poder continuar con la calidad de vida de la persona. Se requieren atenciones especializadas en este caso de la violencia sexual. La violencia obstétrica está exclusiva para las mujeres y personas gestantes porque se da durante el proceso del embarazo, durante los partos o cesáreas y o en el puerperio, que son los días posteriores a un parto o cesárea, ¿no? Ese par de semanas de recuperación donde todavía continúa el proceso físico y psicológico. En este caso es toda conducta, acción u omitir alguna atención a la salud. Lo ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta y afecta, como les mencionaba, a lo largo del embarazo, durante el momento del parto y en estas semanas de recuperación que es el puerperio. Es cuando te tratan de manera deshumanizada, no te atienden de manera oportuna y eficaz, realizan prácticas sin tu consentimiento. Y, por ejemplo, en ocasiones el tema de no te digo ni por qué, no te doy información, pero pues vas a tener la cesárea. Ya lo decidimos y tú no tienes datos de que haya algún riesgo, de que sea lo mejor, etcétera. Entonces, cuando toman esas decisiones sin involucrarte y sin tener a alguien a tu lado, ¿no? O sea, para poderte respaldar, cuando te dicen ciertos comentarios durante el parto, cuando hacen prácticas que están fuera de la ética. Entonces, toda esta parte en el que también hasta te dicen, bueno, es que si estás mencionando, yo durante la cesárea quiero eh, la operación, la salpingoclasia, por ejemplo, para ya no tener más hijas o hijos, pero te dicen, no, es que tiene que traer un consentimiento o el permiso de la pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando eso pues no debe ser así, no es un requisito tener permiso de alguien más. La violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulnerabilidad de las poblaciones, mostrar esa vulnerabilidad de datos y de información para compartirla, para difundirla con el contenido sexual o contenido sensible o privado sin el consentimiento de la persona afectada. Pueden ser capturas de pantalla, fotos, videos, algunos datos personales, información en los diversos medios, donde existen personas que se dedican a recopilar datos y algunas carpetas de mujeres, sobre todo. En algunos contenidos salen mujeres y hombres, pero los títulos y los datos que están ahí visibles son los de las mujeres. Y cuando son menores de edad, es un delito sumamente relevante y para poderse perseguir, que es el de la pornografía infantil, ¿no? Entonces, obviamente la violencia digital en personas mayores de edad es también un delito grave. Gracias a la ley Olimpia, que pues tiene el nombre de esta defensora y activista, defensora de derechos humanos mexicana, ahora es algo muy beneficioso para todas las personas que podamos contar con la ley Olimpia, porque ya se han llevado a cabo las primeras sanciones por personas que han ejercido violencia digital. Eso tiene solamente algunos años de haberse establecido,
pero ya es una realidad y se puede poner una denuncia, se sigue un proceso y es complicado porque se tiene que rastrear la información, porque tienes que presentar evidencias, pero los casos se pueden atender y se les puede dar justicia porque pues tal cual los testimonios y las pruebas que quedan ahí, la huella que deja en Internet, pues es importante que sí hay formas de poder obtener esa información. Antes de se decía, es que no se va a poder obtener la información porque la borraron, porque la cambiaron de página de Internet, pero ahora hasta algo que borres de tu celular, si estás en una investigación o algo que borraste de la historia de tu computadora, existen formas donde profesionales pueden rastrear si tú te involucraste en un caso de violencia digital, por ejemplo, en un entorno escolar o en un entorno laboral o comunitario. Entonces es importante saberlo. Además, en la violencia digital no solamente se involucra o es responsable la persona que tomó los videos o robó los videos o los pidió y los comparte. O sea, no solamente quien los comparte, si tú los recibes y los almacenas en tus dispositivos, ya estás siendo cómplice, porque ahí los tienes. Entonces, desde tu dispositivo, alguien más los puede ver, reenviárselos, y tú estás guardando esa evidencia. Y si además de recibir la evidencia, tú también la envías, aunque sea a una persona, porque, ay, mira, ya viste esto, será cierto, será el fulano, será la fulana, etcétera. Ya ahí tú estás involucrándote en un envío de esta información, aunque tú no la generaste de inicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa ecuación también es importante. La violencia mediática tiene que ver también con este asunto de los medios de comunicación, de telecomunicación. Digamos que cuando los casos se hacen virales, es la palabra que más se le puede asemejar, justo es porque yo estoy compartiendo un mensaje o una historia que se compartió en Instagram, en TikTok, etcétera. Em, Están preguntando si el agresor de violencia digital también es menor de edad. ¿Se constituye como un delito? Sí. O sea, es decir, dependiendo de la edad que tengas, es el proceso que vas a seguir. Pero tener menos de 18 años, si tú obligas a alguien a que te dé sus contenidos, o grabas a la persona sin su consentimiento, o si tú eres menor de edad, pero distribuyes, vendes o distribuyes ese contenido sexual, sí es un delito también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando son menores de edad, algunos delitos a las personas menores de 12 años, hay una forma de abordaje, pero ya a partir de los 11, 12 años y hasta los 17, ya se hace un protocolo, se ejecuta para poder definir si vas a ser juzgado como persona adulta o sea, hay mucho que se analiza, pero no te exime del delito, pues no quedas, es que ni modo, no se puede, no pasó nada porque tiene 17 años. Ay, no, es que déjenlo en paz porque tiene 14 años. No, o sea, hay un involucramiento. Entonces, han sucedido casos en escuelas donde hay bastantes personas involucradas, se queda un antecedente, etcétera. Entonces, sí es importante que se considere esa parte, porque en ocasiones es como, es que eran pareja, es que eran noviecitos, es que eran muy adolescentes, y es que los otros amigos son los que le robaron las fotos y pues sí, pero si alguien le quitó las fotos es porque las estaba guardando. Y si esa persona que quitó las fotos y las compartió o las vendió era menor de edad, pues está cometiendo también actos delictivos. Y esta violencia mediática viene sobre todo de estar compartiendo o haciendo viral los casos, ¿no? O sea, en los diferentes medios de comunicación. Y a la persona se le insulta, se le discrimina, se le humilla, se le daña su integridad y se le señala, ¿no? Sobre todo se le juzga. La violencia familiar es el acto abusivo de poder o de omitir algo intencionalmente para controlar o dominar o agredir de múltiples formas a la víctima.
aquí también como la violencia sexual que incluye varios tipos, aquí también está estas múltiples violencias que pueden ser verbales, físicas, psicológicas, patrimoniales, económicas, sexuales, dentro y fuera de su hogar o del domicilio, pero se le va a considerar familiar cuando la persona que la ejerce la violencia, que comete los delitos en acciones, tiene una relación de parentesco consanguíneo, alguna afinidad o relación con la víctima de matrimonio, concubinato o una expareja, por ejemplo. O sea, esa es la característica principal. Una persona en el familiar o pareja actual o expareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa cuestión. ¿Y qué sucede aquí? Se le dan órdenes o se le limitan las salidas o el dinero o se le violenta sexualmente, físicamente, a modo de venganza, de darle una lección a la persona, hay un sometimiento. En ocasiones se piensa que está bien pedirle permiso a la pareja, por ejemplo. O que si eres adolescente o joven y vives con tu familia, que tienes que casi para opinar algo, o sea, el también decir puedo opinar o que te persiguen así como, no, es que andas en la calle, según andas haciendo cosas malas, como que en tu familia a veces eres una persona sospechosa o mala hasta que no demuestras algo contrario, o te persiguen y te dicen, no, es que tú, o sea, no vas a salir, no puedes tener amistades, no puedes desarrollarte, limitan algunas cuestiones sin una justificación o sin un tema de seguridad o de cuidados, por ejemplo, ¿no? O sea, sí sucede también la violencia familiar entre madres, padres, abuelos, abuelas e hijas o nietas y nietos. También se da el caso donde hijas o hijos pueden violentar a personas mayores que ellos de manera física, de manera psicológica, económica, o sea, sucede también. Entonces es importante eh, considerar las opciones de que cómo se configura y cómo puede existir. En estos casos de violencia familiar, los gobiernos estatales y de los municipios, de manera coordinada, eh, pueden y deben de operar con un sistema de información donde por medio de la línea de emergencia 911 se puedan atender de manera especializada las denuncias y los casos en los que se busque algún apoyo. Por ejemplo, porque estoy reportando que los vecinos pues escucha un tema de gritos, golpes o pleitos constantes o que hay situaciones con infancias, por ejemplo, o la misma persona que pide ayuda, aunque no hagas una denuncia como tal, se tiene que realizar una investigación de parte de trabajo social, ofrecer apoyo psicológico, pero sí va a ser complicado que la persona empiece a llevar un proceso de atención individual si está viviendo con alguien que le agrede, ¿no? O sea, en esta parte, porque no puedes decir, ay, por medio de mi atención psicológica voy a yo hacer que la otra persona cambie. O sea, yo voy a luchar para cambiar a la persona y que ya no me violente. O sea, eso no se puede. Porque si la persona que agrede, la persona violenta, no acepta, primero, que tiene un problema, segundo, si no tiene intención de dejar de hacer lo que hace y de hacer otra cosa, o sea, de cambiar y de tener una relación, una convivencia sana, pues no se va a poder mejorar el asunto y se vuelve inviable, insostenible ese vínculo familiar o de pareja, por ejemplo. En todo proceso legal, cuando ya la persona ha estado en peligro o está en peligro, esa persona, sus hijas o sus hijos, o alguien en una violencia familiar, ya no existe la figura de la mediación o de la reconciliación. O sea, antes existía esta parte de, bueno, dice que va a cambiar, pues ya prometió, pues ya tú ya te encuentras como más tranquila, entonces pues regrésate o vuelvan y pues arréglense y ahí ven cómo pasa, ¿no? O sea, ya no existe esa figura en cuanto a que si ya hay
un antecedente y todo un caso conformado de situaciones que vulneran y que ponen en riesgo la vida, la salud, todos los ámbitos de la persona, ya se busca porque la persona se mantenga al margen y rehaga su vida y salga de ese entorno y de esa situación violenta, ¿no? Entonces, algunos adolescentes y jóvenes buscan salir de sus entornos familiares, obviamente ayudados y apoyados por otros familiares, por instituciones, porque estaban en peligro, por ejemplo, o sufrieron años de violencias o de abusos. Eso también es algo que se puede abordar. Y en otros artículos de esta ley aparecen más tipos de violencias, como la laboral. Es cuando alguien te niega eh, el que te vaya a contratar, por ejemplo, o sea, por alguna cuestión que no tenga que ver nada con la ley o que no respeten que tú continúes en un trabajo, o tus derechos laborales, ¿no? Entonces, en esta parte, todo eso tiene que ver con la violencia en el entorno laboral, humillaciones, discriminación, explotación, o sea, todo eso también es delictivo y va en contra de los derechos humanos y del desarrollo de la persona. La violencia en el ámbito docente o educativo también, porque no solamente puede ser causada por maestras y maestros. Así lo menciona el artículo, pero pues también puede ser cualquier personal educativo de la institución, por ejemplo, o de la escuela. Entonces, son conductas que dañan la autoestima de las alumnas, del alumnado, por motivos de discriminación, que pueden limitarles, o algún tema donde no estén siendo justas o justos con el asunto del trato o del tema del proceso educativo. Y también pues algunas personas del alumnado, o sea, también pueden caer en situaciones de agresiones verbales hacia algún personal o entre sus mismos compañeros o las múltiples violencias que se han mencionado, ¿no? Pueden darse en el entorno escolar. También está la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estamos avanzando, sí tenemos mayores logros, pero todavía sigue como algunos temas pendientes, ¿no? O sea, el asunto de las mujeres no nada más como presidentas de países, sino en muchos esferas y en muchos lugares de tomas de decisiones, ¿no? O sea, son ciertas mujeres las que han logrado llegar a algunos niveles de poder y de tomas de decisiones, cada vez son más, y eso es algo bueno. Y no quiere decir que vamos a sustituir a todos los hombres en todos los espacios, no, sino que tiene que existir un equilibrio, un balance. Y no es porque no tengamos una capacidad o porque seamos más sensibles a la hora de tomar decisiones o se nos va a complicar más o no, no tiene nada que ver con las características de ser mujer. Simplemente la configuración del tema político, de los temas sociales y culturales, de las empresas, de las instituciones, en el pasado era solamente manejado por hombres, entre hombres. Entonces, tanto que existe, por ejemplo, todavía en algunos lugares, esta figura en la política que es la primera dama, ¿no? O sea, es como la esposa de quien es el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república. Ese lugar estaba para quien acompañaba a esa persona. Pero aquí estamos pensando que todos quienes nos van a gobernar son hombres heterosexuales y pues no, hemos visto en otros países como hombres gay o mujeres lesbianas o personas bisexuales pues llegan a gobernar un país o un estado, etcétera. Y a veces, ¿qué está sucediendo? Las mujeres que ya heterosexuales, que ya están como presidentas, pues el tema del título del primer damo o el esposo, pues es opcional la figura en caso de ser heterosexual, ¿no? O sea, porque es simbólico, pues, o sea, no, no es que sea un halago, sino que es algo que se mencionaba así nada más, que la persona y la familia de quien está gobernando, pues claro que puede hacer actividades
altruistas, de apoyo, pero indistintamente si está casado o no casado la persona que está gobernando, ¿no? O sea, a veces son las hijas o los hijos quienes hacen esas presencia en eventos, esta representación social, por ejemplo, y humanitaria. Entonces, a ello va. La violencia en la comunidad son los actos individuales o de grupos que transgreden los derechos básicos para denigrar, discriminar, marginar o excluir. En esta violencia comunitaria va el tema del acoso callejero, de que te digan insultos o asuntos sexuales que te los mencionen personas desconocidas, o que si vas en el transporte público, pues alguien se frote con tu cuerpo, o alguien en la calle esté exhibiendo sus órganos sexuales, por ejemplo. O sea, toda esta parte, o de que te esté persiguiendo porque quiera invitarte a algo, o quieras intentar como ligar, etcétera, pero que es algo invasivo, alguien que no te conoce, porque dice, ay, esta persona va sola, o aquí voy a ver cómo me la acerco, o agarrarle una parte del cuerpo, por ejemplo. Entonces, en esa cuestión es algo que se sigue presentando y que las principales víctimas, pues, son mujeres. Y la violencia feminicida, aquí sí también es por un asunto de razón de género. Es una forma o son formas extremas de violencia en contra de las mujeres, producto de las violaciones de derechos en los ámbitos públicos o privados. Son ya acciones de violencia física extremas, que son intentos de muerte, y aquí no se le llama homicidio, se le llama feminicidio. Cualquier intento, por ejemplo, golpizas extremas, algún intento o alguna mutilación, algún daño durante la actividad sexual, pero extremo, o sea, donde es, si te quiero hacer un daño permanente o realmente qué voy a llegar lo más lejos que se pueda, ¿no? Entonces, en esa cuestión, los ataques de ácido, por ejemplo, los intentos igual de atropellar intencionalmente a alguien, o sea, todo ese asunto, si trae un antecedente de que son personas que tenían información o que estaban relacionadas con las víctimas, se atienden como violencia feminicida, tanto cuando murió la persona como cuando no fallece, ¿no? Entonces, esto es un tipo de violencia extremo que se tuvo que ponerle un nombre, ¿no? Entonces, lastimosamente tenemos esta categoría porque se tuvo que crear por los casos que ya existían. No es, ay, qué buena onda que tenemos otra categoría, ¿no? O sea, cada tipo de violencia es algo que quisiéramos que no existiera. Y algunas definiciones que nos ayudan para hacer este análisis acerca del tema, que también incluye esta ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, es la perspectiva de género. Todos los casos de violencias se analizan o se deberían de analizar con esta perspectiva de género. ¿Pero qué es esto? Es una visión científica de análisis y político también por el tema histórico, social y cultural que habla de cómo es estas dinámicas sociales y culturales que se dan. Se propone y busca eliminar la causa de la opresión del género con base a la desigualdad, o sea, no relacionar el género con las desigualdades ni con las injusticias, y promueve la igualdad entre todas las personas. ¿Por qué se dice que se busca la equidad o que las mujeres avancen? Porque se han quedado atrás, nos hemos quedado atrás en oportunidades laborales. El voto al inicio no era una realidad para nosotras. El acceso a la educación al inicio no era una realidad para nosotras. Todavía existen niñas o adolescentes en las cuales su entorno les dice, tú ya para qué vas a entrar a la secundaria, o sea, tú ya te vas a juntar, tú ya te vas a unir, ya te vas a empezar a reproducir porque te vas a casar. Y o ya cásate o ya búscate a alguien o ya te encontramos a alguien y ya te toca irte, ¿no? Con esta persona. O si hay un embarazo adolescente, un embarazo en la juventud, es como, bueno, se vas a seguir tu vida, pero
hay exigencias en las que tienes que cumplir y en segundo plano a lo mejor tus decisiones escolares o de desarrollo personal, porque te toca dedicarte de lleno al tema de la maternidad, siendo que en todas las edades en las que las personas gestantes o mujeres se pueden reproducir, en todo momento pueden y merecen contar con una red de apoyo, de familia, de guarderías, de instituciones para que puedan seguirse desarrollando. Y a algunos hombres se les menciona como, bueno, tú da un dinero, visita de vez en cuando o ayuda de vez en cuando, pero sigue en lo tuyo porque te toca trabajar, te toca estudiar, llegar lejos para salir adelante, ¿no? Porque es como tu rol, porque luego más adelante te va a tocar mantener familia, pero quizá no va a ser el único sustento. Si es que decide involucrarse con una pareja y si es que decide reproducirse, porque eso también es una decisión. Y el empoderamiento no significa que las mujeres no tengan poder como tal, o sea, se refiere más al acceso a las oportunidades, a poder concretar, a poder tener logros por medio de las situaciones en las que ya existe desigualdad, discriminación, exclusión, que las mujeres logren autonomía, autodeterminación, para poder gozar en plenitud y de manera amplia y sin discusiones, sin opiniones, sin que se nos juzgue los derechos y las libertades. Entonces, en esa cuestión va a ser importante considerar. Esta es una imagen importante. Pueden encontrarse múltiples versiones del violentómetro. Probablemente ya habían visto este semáforo y esto solamente es una escala de lo más leve, que por leve no me refiero a que ay, es muy insignificante, no. Lo ideal es no estar en ningún número de los 18 ni en el uno, ni siquiera vivir el número uno del violentómetro. Em, pero ¿qué pasa? Si tú tienes una relación con una persona en tu entorno donde ya hay chantaje, donde ya hay celos constantes, o te ofenden o te humillan, te ignoran, eso es como la parte inicial. Y si esto continúa, va escalando. O sea, va subiendo al manoseo, a empujar, a ya golpes como tal, destruir artículos personales, el aislamiento, las amenazas con objetos, con armas, los abusos físicos y sexuales. ¿Y cuál es el nivel extremo y más alto del violentómetro? Pues el asesinato, ¿no? Entonces, en esta parte. Y por eso les mencionaba que la violencia suele iniciar, como nos dice el violentómetro, con lo psicológico. Si tú estás conociendo a una persona y desde el día 2 ya te está pellizcando y ya te está empujando, pues vas a decir tú, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿O cómo? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿O en qué momento? Pues si apenas estamos conociéndonos. Primero las fases pues son como de, ay, te voy a mostrar la mejor parte, mis mayores habilidades y todo lo mejor que tengo para dar, ¿no? Estoy vendiendo mi imagen y mi vida, así como todo lo que tengo para ofrecer. Ya cuando estamos en un ambiente de confianza, cuando ya nos pusimos de acuerdo para andar o para tener algo tú y yo, ya es cuando empiezo a mencionar, oye, fíjate, es que sí, yo soy muy celoso, o ya ves que te había dicho que era celoso, ah, pues no me gusta que te pongas faldas cortas, porque no por ti, o sea, tú eres muy linda y tus piernas son muy bonitas, pero hay muchos vatos bien mano larga o que te van a faltar el respeto, o sea, es como si la falda fuera la causante de que alguien nos quiera meter mano, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces es responsabilizar a la persona. Y empiezan a querer justificar o querer controlar. O sea, va a ser el aislamiento y buscar controlar a la persona o manipular por medio de, es que yo me siento mal, es que hazlo por mí, es que eh, no pasa nada, tú nada más hazme caso para que estemos bien, solamente somos tú y yo, nuestro mundo tenemos que ser tú y yo, etcétera, ¿no? Entonces, en esa cuestión. Y en ocasiones parte de la violencia sexual también es convencer de no usar condones, por ejemplo, de no usar barreras.
o de no usar métodos anticonceptivos, o decir, ay, mira, yo no me voy a cuidar, tú tómate lo que te vayas a tomar, pues ahí te le echas porque pues es tu cuerpo, pues tú eres la que a lo mejor se embaraza, yo no quiero batallar ni hacer nada. O sea, eso también es una omisión pues de involucramiento en la salud sexual. Y justo en la violencia sexual también existe un término que se llama coerción sexual. ¿Qué quiere decir esto? No te estoy obligando con golpes, no te estoy deteniendo así físicamente, pero te manipulo y psicológicamente te llevo a que tú participes. O sea, no quieres participar, pero te quedas ahí. O sea, dices, bueno, ya yo no voy a hacer nada o haz lo que tengas que hacer o pues me voy a aguantar para que tú estés bien, para que tú estés satisfecho o para yo no tener un problema. Porque si yo me niego o te digo algo del sexual, de que no quiero, no me parece, tú te vas a enojar y me va a ir muy mal, ¿no? Entonces, en esa parte. Em, Estás mencionando hacia dónde dirigirse cuando hay violencia, a dónde buscar apoyo. Ok. En esta parte mencionábamos también el asunto de la violencia, o sea, va a ser la luna de miel, al principio todo muy bien, acumulas la tensión, llega el periodo de violencia, hay una reconciliación y vuelve a empezar, ¿no? El ciclo. Y justo acá vamos a la última parte, que es cómo salir de ese ciclo de violencia. Se tienen que realizar atenciones de las personas para poder empezar a mejorar su tema psicológico, sus habilidades, que tengan una red de apoyo, que aumenten su seguridad, buscar grupos para poder abordar temas de comunicación, resolución de conflictos y estrategias. En este caso, por eso hay información sobre este tipo de temas y a dónde podemos acudir. Servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres. El link se los puedo pasar ahorita en un momento con el contacto de la universidad para que vean en su estado dónde están los servicios especializados gubernamentales. Buscar también las ubicaciones de especialistas del Instituto de la Mujer de Baja California, el Instituto Municipal de la Mujer, las asociaciones civiles y colectivas que pueden encontrar en redes sociales sobre el tema de violencias, los centros de atención para familiares y víctimas, grupos de apoyo de codependientes anónimos o CODA y grupos especializados para abordar el tema. Estos servicios especializados gubernamentales los van a encontrar en los hospitales y en los centros de salud de la Secretaría de Salud o del IMSS Bienestar. Les va a ser importante que acudan a ellos. Les paso el link también por medio del contacto de la escuela. Y aquí tenemos algunas ubicaciones de las unidades de atención del INMUJER en Baja California, que la pueden encontrar también en la página de internet de esta institución. Y los centros de desarrollo de las mujeres también ahí en Baja California, ¿no? En las diferentes ubicaciones. Y pues por último, pues mencionarles parte del equipo y de trabajo de psicobienestar y sexualidad integral, que damos estas conferencias, asesorías, eh, consultas, entonces pueden buscarnos en nuestras redes, en nuestra página, y acá están nuestros datos. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Dejo de compartir. Listo, no tenemos más comentarios. Muchísimas gracias por responder a las dudas que nuestros estudiantes fueron dejando por ahí en el chat, ¿no? Estas preguntas que hacen eran dudas de varios, ¿no? Porque ahí ponían la misma duda, ¿no? Tenían la misma duda. Entonces, muchísimas gracias por todo el contenido que nos comparte, sin duda muy completo. Gracias también a la comunidad estudiantil que se sumó a tener este poco de conocimiento que si bien es muy útil para nosotros, también a lo mejor es información que podemos replicar, que podemos compartir e identificarlo, ¿no? Y además de poder nombrarlo correctamente. Agradecemos nuevamente a la maestra por habernos acompañado esta mañana, a maestra Paola Rodríguez Román, quien les comento que pues es docente universitaria y además consultora a nivel nacional y latinoamericano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos vernos luego también del apoyo de psicobienestar y sexualidad integral. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.